Bien, el tema que me corresponde es el de fachadas, patologías, lesiones y intentaremos alguna sugerencia sobre actuación. Parece que, viene mi asistencia por un libro que se publicó hace ya unos cuantos años, que era Patologías de fachadas urbanas. Fue una investigación de la Escuela de Arquitectura de Valladolid a partir del año 82 por la CICID, y a raíz de ello pues salieron bastantes trabajos, incluso mi especialización. Mi tesis fue sobre uno de los temas de patología, concretamente ensuciamiento de fachadas, y hemos seguido trabajando en el tema allí. Os voy a hablar sobre otros temas o sobre otros modos de abordarlo, pero bueno, un poco basado en aquella experiencia. Y también os diré que yo me dedico fundamentalmente al campo de la restauración de edificios históricos, monumentales, y por lo tanto el enfoque puede que sea un poquito sobre ese tema, aunque digamos que afecta a todo tipo de edificios. Los problemas son muy similares, sea cual sea el tipo de fachada. Pero fundamentalmente voy a centrarme más en las pétreas, que por otro lado son las más sensibles a los problemas. Bien, empiezo directamente. Tengo que hacerlo bastante deprisa porque hay mucho contenido y poco tiempo. Esta ponencia pues dura a lo mejor 2 horas, la he tenido que reducir lo más posible hasta esta hora. Bien, de entrada, como planteamiento general, las fachadas sufren un proceso de envejecimiento normal con el paso del tiempo, que afecta fundamentalmente a las de tipo pétreo. Hay otro tipo de fachadas que son otros componentes de fachada, como son los metales, los vidrios, los polímeros, que tienen procesos de ensuciamiento propios, por ejemplo la corrosión, la oxidación de los metales, etcétera, pero son bastante controlables, por así decir, conocidos y muy abordables. La gran diferencia está en la porosidad, como ahora veremos. Bien, pues ese envejecimiento es un conjunto de alteraciones de la piel, de los materiales, que están causadas por varias situaciones, por varias influencias. Unas de ellas son exteriores a la propia fachada, exógenas, como los agentes atmosféricos. La meteorización va a ser el principal problema que van a tener los paramentos de las fachadas, por los mecanismos de actuación típicos, físicos, químicos y mecánicos de los factores climáticos. Luego hay un proceso de ensuciamiento por partículas sólidas y líquidas que actúan no solamente ensuciando, sino alterando químicamente para poder tener esa actuación. Y luego hay una serie de influencias endógenas propias, internas de los materiales y de la propia fachada, que van a influir y van a provocar sus propias alteraciones. Son los constituyentes del material que pueden emigrar a la parte externa, a la piel de la fachada, y también los materiales adyacentes a los considerados, que pueden interactuar con la propia fachada, con el propio paramento que tenemos. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Sobre piedra, pues hay eflorescencias. En este caso son eflorescencias no debidas a la propia piedra. Esto es un detalle de la Catedral de Valladolid. Son eflorescencias debidas a agua conteniendo sales que provienen de la lluvia y que se decantan sobre las cornisas, etcétera, y que luego afloran, filtran y afloran en forma de eflorescencia. Otros materiales erosionan, como la piedra, y pueden sacar al exterior componentes oxidados o componentes ferruginosos que dan ciertas entonaciones y ciertas coloraciones que pueden alterar o variar la imagen original de estos materiales. Aquí tenéis también otro ejemplo de una eflorescencia, también en este caso procedente de una fuga de canalización. Es decir, la eflorescencia no solamente está en los materiales como un defecto propio, típico del material, lo cual se controla garantizando que el material no es eflorescible, pero hay otras eflorescencias que pueden venir de otras causas, en este caso una filtración de canalizaciones de evacuación. Y esta sería, esto de abajo, pues un lavado de morteros que afecta al ladrillo, aunque bueno, la fotografía es blanco y negro, pero altera mediante estas escorreduras que quedan depositadas en la piel del ladrillo, que al ser porosa absorbe, succiona y mantiene esas manchas que se han producido por el lavado de los morteros de junta. Por tanto, interacción también de otros materiales adyacentes.
Los principales factores, caracteres de los materiales causantes del envejecimiento serían dos, sobre todo hablando de materiales pétreos, evidentemente. La piel, es decir, cómo es la superficie del material, cómo es la capa más externa y fina del material, que es una capa natural por el proceso de fabricación o adquirida por el proceso de meteorización, y es típica propia de cada material, que tiene propiedades diferentes, diferente espesor, y donde se producen todas esas acciones con el entorno y que son las que generan al final el envejecimiento. Muy ligado a la porosidad. Es decir, los materiales porosos son los materiales fundamentalmente alterables por esta meteorización, por la suciedad, por la acción de los materiales propios y del entorno. Aquí tenéis un poco la diferencia entre un material compacto, como es el vidrio, en este lucernario, otro material compacto, como son las lamas de aluminio de esta protección. Y, sin embargo, aquí tenéis una fábrica de material cerámico, de ladrillo corriente. En estos dos casos de material compacto, el agua actúa, la meteorización actúa, el polvo se deposita, el polvo se lava por la acción del agua, o se pasa un paño húmedo y se limpia la lama de aluminio. Es decir, la sensibilidad es muy inferior, la acción del entorno es liviana, es escasa, tiene poca influencia, y los materiales pues normalmente se comportan bastante bien y tienen una vida larga, salvo que se rompan o se desprendan, o si están bien tratados contra la corrosión, pues los metales funcionan bien y se mantienen los materiales, se mantienen los elementos, pues funcionan muy bien. Sin embargo, los materiales pétreos, por su porosidad, por sus características externas, sufren una serie de alteraciones. En este caso pues estáis viendo la típica de fluorescencias, pero están las manchas, está la penetración de humedad, la permeabilidad que puede llegar al interior, etcétera. Es decir, son materiales principalmente sensibles. Entonces la fábrica de cerámica, la fábrica de piedra, los morteros, pues son materiales mucho más sensibles, ¿no? Y la porosidad es fundamental. Cómo sea esa porosidad va a ser muy importante. Bien, abordando un poco el proceso general de actuación frente a las fachadas, os traigo primero una actuación previa de inspección y de control, por así decir, de estudios previos antes de abordar, digamos, si queréis, el proyecto de restauración, el proyecto de intervención correspondientes. Como supongo que estas cosas son más o menos conocidas, porque todos, la mayoría, tenéis experiencia profesional, o bueno, casi la vais a tener, pues lo voy a pasar muy deprisa. Además está en la ponencia que os han repartido o repartirán. Bien, unas fichas de inspección son importantes, datos del edificio generales, todo aquello que pueda ser de interés y que pueda servir para conocer al final las causas, porque al final todo esto es un proceso de conocimiento, de diagnosis de lo que está pasando, y la diagnosis al final lo que persigue es encontrar las causas. Si logramos saber cuáles son las causas de lo que está pasando, podremos intervenir sobre ellas. No solo podemos conocer lo que vemos, los síntomas, las alteraciones, porque eso es insuficiente. Hay que ir al origen, ¿no? Hay que ir a la causa. Bien, datos del edificio y del entorno pues son importantes para saber lo que está pasando. Pero luego es muy importante conocer los datos de las lesiones, porque de la lesión vamos a ir tirando del hilo para llegar a la causa. De las lesiones importantes, la ubicación, el tipo de síntomas, que es saberlo identificar, la lesión como síntoma o el síntoma como lesión, como queréis llamar, malformación, fractura, deformación, corrosión, cambio de aspecto, etcétera. Caracterización de los síntomas, es decir, qué propiedades cómo podemos definirlos, cómo podemos diferenciarlos, cómo podemos caracterizarlos en distintas maneras para saber si se corresponden con los síntomas estándar de determinadas lesiones, porque esa es otra cuestión. Hay que conocer un poquito la patología, hay que conocer un poquito cuáles son las lesiones, cuáles son sus maneras de mostrarse, y hay que tener un conocimiento, un peso básico para poder abordar el problema. Y una vez que se tiene todo esto caracterizado, entonces recurrimos a nuestra experiencia en los asuntos y hacemos un prediagnóstico, primera aproximación a la lesión, a la causa del diagnóstico, y a partir de ahí, digamos, entraría en proceso pues
la fase de verificación de lo que estamos suponiendo se corresponde realmente con la realidad. Proceso más o menos científico para llegar a la realidad. Bueno, aquí tenéis una imagen de una caracterización de cómo es el material, los distintos tipos de piedra de un edificio, Santa María del Naranjo, con sus correspondientes partes y su asignación de origen a la piedra, porque cada uno de estos componentes de piedra, que son muy distintos, hay 6 tipos de piedra, cada uno tiene sus propiedades, su porosidad, su sensibilidad a la alteración, etc. Podemos, una vez tenido el prediagnóstico, realizar una serie de estudios previos. El prediagnóstico es muy sencillo, se hace después de una inspección o de varias inspecciones visuales, con pocos datos de cámara, de pequeños instrumentos para abordar el asunto. Pero luego, una vez que nosotros suponemos que está pasando tal cosa, pues tenemos que verificarla, comprobarla. Por ahí están las técnicas de diagnóstico, que son las técnicas de ensayo en laboratorio, técnicas instrumentales que nos permiten, digamos, intentar comprobar que aquello que decimos es así. Bueno, tenemos en técnicas de instrumentación, que conocen muy bien, por ejemplo, los petrólogos, pues todo lo que es la microscopía, el conocimiento de la porosidad a través de la fluorescencia o de la porosimetría de mercurio, etcétera, a partir de muestras tratadas de los materiales que tomamos del soporte, de la fachada, para saber qué es lo que puede asociarse. Estas nos dan datos, como por ejemplo la porosidad. Insisto en que es algo muy importante en las fachadas de materiales petros, todo lo que son fábricas, que son las más sensibles, como digo, a la alteración. Estas serían las imágenes de la microscopía de electrónica de barrido de una porosimetría de mercurio, que nos dice cómo es la estructura porosa, si los poros están interconectados, si son poros finos o gruesos, porque la sensibilidad, por ejemplo, a la helada, a la heladicidad y a la alteración en general, pues depende un poco de cómo es no solo el volumen, la cantidad total de poros, sino su estructura. Estos son poros finos, planares, de estructuras fisuradas de materiales cristalinos. Estos son de materiales, digamos, sedimentarios, tipo caliza, etcétera. Bueno, la distribución de poro, nos dan unos gráficos, los petrólogos, por eso tenemos que ir a un laboratorio especializado, nos da cómo es la distribución en tamaño, en qué tipo de tamaño se centran los poros. Esto nos va a dar una sensibilidad mayor o menor, ¿no? La piedra arenisca de Villamayor pues tiene mucha porosidad, pero son poros gruesos y tiene menos sensibilidad a lo mejor que otras con poros más pequeños y menores, pero que es más heladiza, ¿no? Bien, hay otras técnicas de control de la humedad, de control de la temperatura. Ahora en el departamento estamos haciendo pues unas experiencias sobre penetración de humedad capilar en fábricas de ladrillo antiguo, ¿no? Ladrillo de tejar, pues para ver qué pasa con estos edificios antiguos, cómo se comportan frente a la humedad. Bien, y hay ensayos sencillos que no hay que recurrir a ningún laboratorio, que simplemente una pipeta pegada con silicona nos permiten, echando agua, saber si esa fachada absorbe o no absorbe agua. Esto sería para un caso en que se ha eliminado una impermeabilización que tenía esa fachada, se ha querido quitar porque estaba afectando negativamente al proceso de evaporación del agua, y simplemente para comprobar que se ha eliminado bien, pues se utiliza esta pequeña técnica, digamos, pedestre. Hay otras experiencias como tomar muestras. Esto sería un ensayo destructivo, hay que intentar no hacerlo, evitarlo a la medida de lo posible, porque altera tomarlo de zonas no visibles, de zonas pues más o menos menos importantes, porque para poder analizar necesitamos tomar alguna muestra. Comprobaciones aquí con una simple cinta que mide el pH de la fachada. Lo que se intenta es ver si se ha eliminado un tratamiento de limpieza con ácido diluido, cosa que ya no se hace, ¿no? La limpieza con ácidos pues ya está un poco obsoleta o proscrita, pero bueno, antes la hacían, y entonces antes de terminar el ensayo pues tenían que aclarar con agua, porque se había utilizado un ácido, y para ver que se había ido ese ácido y que no iba a dejar sales en el interior y por tanto potenciales eflorescencias, pues se medía un poco el pH para ver si aquello se había eliminado. Bien, voy a entrar un poquito en el diagnóstico ya de las distintas
problemas que pueden afectar de tipo general a las fachadas. Ya digo, a lo mejor están más centrados, o las imágenes están más centradas en el patrimonio histórico, pero son de aplicación perfecta a todo tipo de fachadas. Bien, entonces un poco la estructura es ir viendo en cada una de las lesiones las causas, los mecanismos, digamos, de tipo científico, mecánicos, físicos, químicos, biológicos, que han llevado a producir una serie de efectos que son las lesiones que vemos, que son los síntomas que vemos, y luego algunas sugerencias de actuación en cada caso. No voy a detenerme excesivamente porque hay algunas que están un poco muy definidas o muy matizadas, y aquello que esté ya muy matizado pues lo vais a poder leer tranquilamente luego en los apuntes. Voy a dar aspectos muy generales. Bien, primera situación negativa, los movimientos diferenciales de origen térmico, lo conocido vulgarmente como dilataciones, ¿no? Dilataciones y contracciones. Típicas, a lo mejor, de todos los materiales en general dilatan, quitando los orgánicos, bueno, quitando las maderas, algunos polímeros, etcétera, pero que fundamentalmente pueden afectar a todo tipo de materiales y causar problemas en todos ellos. En este caso, no solo a los porosos, por ejemplo, los metálicos son muy sensibles a las dilataciones, y aunque, bueno, aquí no se dice, pero las fachadas metálicas, pues obviamente tienen, con paneles metálicos, con elementos metálicos, tienen que tener una buena disposición de juntas, una buena valoración de cómo deben ser los elementos y su digamos, interconexión para evitar estos posibles problemas. Pero bueno, centrándonos en las fachadas que os comento, las causas principales de estas variaciones diferenciales, estos movimientos diferenciales, son las alteraciones de la temperatura, las variaciones, el contraste térmico, por ejemplo, que se produce en los vidrios, que tienen distinto soleamiento en cada parte de ese panel de vidrio, y el incendio como fuente de calor más o menos violenta o más o menos instantánea, que puede generar unas variaciones de temperatura importantes en un momento dado, en cualquiera que sea el material afectado. ¿Qué mecanismos se producen o intervienen? La dilatación y la contracción, que es lo que nosotros conocemos. Es decir, el material, por sus propias características intrínsecas, tiene tendencia a expandirse, o más o menos en función de lo que se denomina coeficiente de dilatación propio del material. Entonces, esto genera una tensión inducida, una tensión que o bien se evalúa en proyecto, o bien alternativamente se disponen una serie de juntas, como marcan las normas, ¿no? Como marca el código técnico. Concretamente, por ejemplo, en las estructuras de hormigón tenemos dos opciones: o bien introducimos juntas en menos de 40 metros, lo que marque la norma, o bien las introducimos en el cálculo. O sea, la valoramos en el cálculo si no queremos hacer juntas. Podríamos hacer perfectamente esto. Para valorarlo en cálculo tenemos que introducir esas tensiones nuevas debidas a la dilatación. Tenemos que conocer, obviamente, cómo es la temperatura en una zona, y tenemos que introducir el coeficiente de dilatación propio del material, multiplicado por el salto de temperatura, por la temperatura y por el módulo elástico del material. Esto nos genera esa tensión que hay que sumar a las tensiones, a las cargas, sobrecargas y concargas que tiene esa estructura y que utilizamos para el cálculo. Por tanto, la otra opción es introducir estas nuevas tensiones. Que no queremos valorar todo eso, pues introducimos juntas que nos garantizan que aquello se va a poder mover libremente. Luego existe otro tipo de movimiento diferencial, que es la unión de materiales con distintos coeficientes de dilatación, que entonces, bueno, pues al expandir de distinta manera pueden, digamos, empujar unos contra otros y generar los problemas. Ahí está el diseño de la fachada, el diseño de los distintos elementos que ponemos en contacto. Cuando va a haber elementos muy dilatables de manera muy distinta, pues tenemos que introducir más juntas o elementos de separadores, etcétera, ¿no? Esto sucede mucho en las cubiertas planas, cuando tenemos distintas capas con distintos naturaleza y distintos problemas. Bien, efectos. ¿Cuáles son los efectos? Grietas, fisuras, desprendimientos, penetración de agua, es lo típico. Al moverse
los materiales en condiciones impedidas, en condiciones constreñidas, pues al final rompen. Generalmente los materiales pétreos no son resistentes a tracción y, por tanto, esa generación de tensiones suele ser de tracción, pues suelen aparecer tracciones, estos materiales no están preparados y entonces fisuran. Esa fisura puede conducir luego a roturas, a desprendimientos y de manera concatenada a penetración de agua. Os cuento un poco la secuencia posible de lo que va pasando con el tiempo. Primero se fisura, luego puede haber desprendimiento y inmediatamente siempre hay intromisión del agua. En estos casos, lo lógico, lo ideal sería prevenir la causa, pero como no podemos prevenir que hay unos distintos elementos con unas determinadas dimensiones, una acción climática que hace que aquello aumente la temperatura y disminuya, difícilmente podemos actuar sobre la causa última que está generando el problema. Entonces, en muchos casos solo podemos actuar con métodos, digamos, paliativos, que son, como veis, juntas, lañado, señado, consolidación, es decir, los que van tratando el efecto, puesto que lo ideal sería cambiar las condiciones, cambiar las dimensiones estructurales, cambiar... Hombre, siempre podríamos, por ejemplo, en un sistema o en una estructura que no tuviera juntas o que las tuviera las juntas más diseñadas, introducir juntas nuevas. Esto sí lo podemos hacer. Podemos partir fachadas, una fachada muy larga que no tuviera juntas, por ejemplo de fábrica de ladrillo, un cerramiento, un vallado, etcétera, pues siempre podríamos introducir una junta nueva, hacer una junta, y esto sí que afectaría a la causa original, pero si no, los remedios son paliativos. Bien, aquí tenéis, bueno, pues algunos problemas típicos. La dilatación-expansión de una cubierta plana actúa contra el peto lo hace deslizar y entonces aparece la típica junta del peto sobre el forjado. Bueno, es muy clásica. Luego, bueno, aparecen otras secundarias, etcétera. Cambio de dirección de un elemento de fachada, un retranqueo o un rehundido o un saliente, bien, digamos un paramento dilata mucho, el otro al ser mucho más corto está quieto, entonces esa diferencia de dilatación se marca justamente en el quiebro, en el doblez, en la esquina donde se produce ese cambio de dirección del muro y por ahí se produce la rotura evidente, ¿no? El problema es que ese paño pues no tenía juntas, estaba mal diseñado y entonces la dilatación ha sido muy fuerte. Otros movimientos diferenciales, pero en este caso de origen hídrico, propios, obviamente, en este caso sí, de los materiales pétreos, porque son los que por su porosidad permiten la intromisión del agua, que, bueno, por hinchazón hace que aquello aumente. No son generalmente problemas muy graves, salvo algunos muy concretos. Las causas son las variaciones de humedad, la penetración de agua, hidratación, y los mecanismos pues son no solo la expansión sino la contracción. Quizá los más importantes o los más conocidos son los de contracción, los de retracción, precisamente retracción del hormigón, retracción de los paramentos de mortero, lo que vulgarmente se conoce como afogarados, es decir, fisuraciones pequeñas muy repartidas en forma de mapa y que se generan por un proceso violento de pérdida de agua típica de los fraguados, de los morteros, a lo mejor muy ricos en cemento, etcétera. Pero también puede producirse porque hay elementos que captan humedad de forma diferencial. Están unidos, unos expanden, otros no, y eso genera tensiones, como digo, generalmente de tracción, que suelen causar fisuración. El efecto pues, son estas grietas, fisuras de afogarado, desprendimientos, segundo efecto. Y la actuación, que antes no aparecía, ahora sí aparece, pues nuevas juntas. Sabemos que los revestimientos continuos hay que partirlos, hay que, digamos, hacerlos por tramos, por una superficie bueno, pues sea controlada para que las dilataciones no sean demasiado fuertes y por tanto no podemos hacer un paramento de una fachada entera continuo sin ningún tipo de precaución de este tipo. Bien, la consolidación, cuando hay estas fisuraciones y desprendimientos, pues a veces hay que eliminar el material fisurado o roto, hay que sanearlo, hay que eliminarlo, volverlo a colocar. Se puede actuar hidrofugando cuando sabemos que la causa es la penetración de la humedad. Podemos hidrofugar, que no impermeabilizar, como ya sabéis distinguir, ¿no? Hidrofugar permite que no entre el agua líquida
pero sí pueda entrar y salir el vapor de agua. La molécula de agua líquida es muy superior en tamaño a la de la molécula de vapor, por lo tanto la molécula de vapor penetra perfectamente a través de todos los materiales pétreos, que no son impermeables, y puede entrar y salir perfectamente. Pero si impermeabilizamos y cerramos el poro, entonces es cuando ya no se puede permitir ese paso. A nosotros nos interesa frenar el paso del agua líquida, de la molécula de agua normal, ¿no?, de la gota de agua. También el sellado. Bien, otro muy conocido por todos es la cristalización de sales, lo más conocido como eflorescencias. Las causas son precisamente la porosidad, que permite el flujo de agua de dentro a fuera, de fuera a adentro. Ese agua que entra y sale arrastra contenidos, arrastra sales en este caso, sales que al evaporar, al irse el agua en la salida o en la entrada, pues entonces dejan el residuo que es la sal cristalizada en los cristales de la sal. Pero también puede tener su origen en las fugas de saneamiento, que son muy típicas, porque además las aguas residuales o las aguas de lluvia también, pues contienen de manera más clara sales, o puede tenerlas, y esas son las que luego pues se cristalizan. En ambientes marinos pues también. Y luego también la humedad capilar que proviene del subsuelo, pues esa también genera sales que afloran cuando el agua evapora. Los tipos son la superficial eflorescencia, sería la menos peligrosa, la que vemos aquí en esta imagen, que se elimina pues relativamente bien, a veces con cepillado, pero el problema es la interna o intersticial, lo que se llama criptofluorescencia, que es la que produce una cristalización dentro del material, cerca, pero dentro del material, y tiene el mismo efecto que tiene la helada, el hielo. Es decir, se producen tensiones triaxiales de tracción y que rompen el material, que son materiales no cohesivos, bueno, algunos son más cohesivos que otros, pero bueno, aún así, por ejemplo, el ladrillo, que es material cohesivo, es material duro y resistente una vez que se ha formado el material cerámico, sin embargo, las tensiones son suficientemente fuertes para descamarlo, para irlo rompiendo poco a poco por dentro, hasta que ya queda suelta una pequeña laja que se desprende. Es el típico efecto de las criptofluorescencias. Bueno, las sales como cloruros, sulfatos y carbonatos son las típicas. El mecanismo pues son los ciclos de cristalización por evaporación y disolución, son alternativos, que generan ese alargamiento inducido y tensiones que generan la rotura, sobre todo en las intersticiales. Efectos: manchas, descamación, fractura, disgregación, penetración de agua. Por ese efecto de alteración del material penetra el agua mucho mejor, aumenta la porosidad. Y bueno, aquí tenéis una imagen que tanto los procesos de hidratación como de deshidratación generan cambios de volumen y aparición de cristales con cambio de volumen. Ese cambio de volumen con aumento de volumen genera tensiones dentro de los poros, y al tensionar de dentro hacia el exterior, hacia las paredes, van provocando las tracciones. Ten en cuenta que la porosidad, digamos, es muy extendida en estos materiales porosos, y los poros están muy próximos unos de otros, entonces una pequeña tracción rompe la pared que hay entre poro y poro, y entonces pues aquello se va disgregando por dentro, ¿no? De cáncer interno. La actuación, por supuesto, limpieza cuando la mancha es superficial, la fluorescencia es superficial, consolidar cuando ha habido pérdida de material, si es que se ha producido una arenización o una disgregación superficial. La protección, se puede proteger con materiales, las hidrofugaciones que os comentaba antes, o incluso la sustitución. A veces, si hay materiales superficiales, como por ejemplo cerámicas, ladrillos o revestimientos de mortero que están muy fluorescidos con criptofluorescencias, pues a veces hay que eliminarlos, hay que quitar la capa superficial, la hoja superficial, y cambiarla por otra. Y por supuesto en el mortero es mucho más sencillo. Bueno, estas son algunas imágenes, un proceso en laboratorio de simulación de una alteración del material, en este caso probetas de piedra, por la acción de sales a base de muchos ciclos de inmersión en agua salina. Entonces se desecan y al cabo de muchos ciclos veis cómo queda la piedra totalmente en Roma, deformada, con un sarpullido superficial. Es decir, la cristalización de sales internas, sobre todo en la zona superficial, va alterando, y al cabo de muchos ciclos, al cabo de años, pues al final se acaba aquello deshaciendo, ¿no?
está claro. Aquí se ve la pérdida de volumen con el número de ciclos, ¿no? Como baja en picado el volumen de una probeta después de un determinado número de ciclos. Bien, seguimos viendo factores. La heladicidad, similar a la efloresidad, se produce porque el agua puede entrar, porque está muy ligada al tipo de porosidad, accesible, lógicamente. Por ejemplo, en un poliestireno que tiene estructura de celda cerrada, burbujas de aire atrapadas en el interior de las bolitas del material plástico, ahí no hay posibilidad de helada, no hay posibilidad de alteración, porque ese aire está ocluido, está cerrado, está impermeabilizado por el propio polímero. Pero en los materiales pétreos sí, el poro es abierto, el agua entra, se queda, y si hay ciclos de bajada de temperatura fuertes, pues entonces el agua se hiela. Al helarse, sabéis que el agua aumenta de volumen, un 9%. Ese aumento no lo soporta ningún material pétreo, entonces los materiales hacen lo mismo, intentan expandirse, no pueden, y entonces se rompen internamente. Bien, depende del módulo de saturación, que mide un poco la relación entre porosidad aparente y real. Cuanto más porosidad accesible, peor. Tengo que correr más. Bien, diámetro de poros, la estructura porosa, la permeabilidad debida a un tratamiento que se ha hecho de impermeabilización, por ejemplo, puede ser muy peligrosa. Bien, el mecanismo es la expansión confinada, igual que en las sales, las tensiones que se producen, triaxiales, de tracción, alargamientos, efectos, fractura, descamación, pues es lo mismo, penetración de agua. ¿Cómo podemos actuar? Pues consolidando, es decir, eliminando el material degradado, el material malo, y sustituyéndolo, protegiéndolo, introduciendo un consolidante, hidrofugando o sustituyendo, es decir, no hay mayores posibilidades. Bien, aquí tenéis ejemplos de una zona. En este caso, la heladicidad se produce por ascenso capilar, como sabéis, sucede en muchos muros típicos de edificios antiguos que están apoyados sobre el terreno o tienen una cimentación que es capaz de absorber humedad del terreno por capilaridad, y entonces sube, y aunque los tapemos con un zócalo, con un revestimiento, pues cuanto más los tapemos, más sube la humedad, porque lo que está buscando es zonas de evaporación y las encuentra, y por ahí justamente pues donde se suele producir el problema. Y es la entrada y salida de intento de acceso del menisco helado, con más volumen de lo que admite el poro, y por tanto genera la tensión de expansión. Bien, erosión. La erosión es muy variada, hay muchas posibilidades. Una de ellas es la heladicidad o la cristalización de sales, pero bueno, hay meteorización, hay salpicado del agua, la limpieza, la acción humana y el envejecimiento con el paso del tiempo. El mecanismo es la abrasión, la alteración. Y luego pues hay distintas causas debidas al uso, el rozamiento, golpes, lavado abrasivos, a veces la acción de limpieza con desconocimiento de los materiales y de la acción de los mismos. Esto se hizo mucho hace 30 años, por ahí se empezaron a limpiar edificios sistemáticamente con chorro de arena, porque era muy efectivo, y el chorro de arena destrozó muchas fachadas, muchos materiales pétreos buenos, y que les provocó una alteración importante. Bien, y luego está el mecanismo de abrasión ambiental, viento con arena, el agua, la salpicadura, disolución, etcétera, etcétera. No me paro mucho. Bueno, pues las imágenes típicas de una erosión por alteración debida al ambiente. Se produce mucho en los bajos. ¿Por qué? Pues porque una de las causas fundamentales es la propia helada, es el salpiqueo del agua, la acción del agua, porque el agua al evaporar, al entrar y al salir, todos esos ciclos mecánicamente son duros para los materiales pétreos. Luego hay, por ejemplo, el proceso de envejecimiento, el paso del tiempo, se acaba, digamos que los materiales más sensibles se van deshaciendo con mucha mayor facilidad que los materiales más duros. Dentro incluso de la misma fábrica hay algunos que se comportan mejor que otros. Nos puede sorprender, pero bueno, hay partes que se desprenden, y ¿por qué unas se desprenden y otras no? ¿Por qué unas se alteran y otras no? Bueno, pues la propia naturaleza del material hace, y el paso del tiempo hace que esto sea muy normal. La vejez, la alteración, la acción del agua, la ausencia de mantenimiento, y cuando aparece una grieta, cuando aparece un pequeño desprendimiento, no se actúa, pues eso progresa exponencialmente. Esto es muy fácil, una imagen de un tapial no protegido. Los tapiales, como materiales
que son muy sensibles a la humedad, si no tienen su revoco, su revestimiento de la propia arcilla y luego un encalado, etcétera, como se hacía históricamente y se mantenía anualmente, pues se deshacen con absoluta facilidad porque no son muy resistentes. Más mecanismos, pues formación de costra interna, caolinización, es decir, actuación del ambiente de determinadas maneras sobre determinados materiales. Cada uno tiene su sensibilidad, ¿no? Y los efectos son muy similares. La corrosión, es decir, la pérdida de masa, formación de superficies, etcétera. ¿Cuáles son las actuaciones? Pues como veis, se repiten. Si al final el problema de la patología, un poco conociendo los mecanismos, es bastante parecido, es decir, no tiene mucha dificultad. No es como la medicina sobre el cuerpo humano, que es muy complicada. En los edificios es más fácil conocerlos, aunque ellos no responden a las encuestas ni nos cuentan sus síntomas, pero los podemos ver y si tenemos una cierta experiencia, pues es fácil. Y luego las actuaciones pues son bastante, digamos, tasadas, ¿no? Generalmente pues tenemos que ir a proteger, a consolidar, sustituir en la medida de lo posible, que no es lo más fácil, hidrofugar. Bien, ya digo, fijaos esta fábrica de ladrillo en la cual lo típico que se suele erosionar más, que es el mortero, que es el material más degradable, menos cohesivo, más alterable, más poroso, y sin embargo en este caso el mortero se ha mantenido y se ha erosionado y se ha perdido y se ha corroído el ladrillo, ¿no? Pues, bueno, en este caso pues, es de suponer que el proceso de fabricación del ladrillo no ha sido adecuado, no ha estado bien cocido, etcétera, y entonces lo que se altera es el ladrillo y sin embargo permanece el mortero, suele ser al revés. En la piedra pues es muy típica, ¿no? Las alteraciones por erosión de todo tipo y si observamos bajos de fábricas, pues siempre las veremos pues retacadas, con enripiados por ahí metidos, porque esas zonas son muy sensibles a la erosión, las zonas bajas. Sobre todo y además si no está pavimentado, si no está urbanizado como en esta iglesia. Bien, alteraciones típicas de los materiales sedimentarios, pétreos, de origen biológico, pierden los contenidos fosilizados y entonces se alveolizan. Y esta es la imagen típica de los ladrillos, ¿eh? Se pierde el mortero, entonces se erosionan las aristas de los ladrillos y al final esta sería la imagen general. Otras veces se desprenden piezas o trozos de piezas, desprendimientos, otra causa y otro problema típico. En este caso afecta ya no solo a los materiales pétreos o a estas fábricas que hemos visto, sino a revestimientos, muy típico de revestimientos, ¿no? Causas: meteorización, dilatación, ataque químico, pues hay bastantes, ¿no? O la heladicidad, cristalización y el propio envejecimiento. ¿Cuáles son los mecanismos? En este caso son fallos de adherencia, sobre todo si nos referimos a revestimientos. Si hay desprendimientos de trozos de piezas de fábrica, eso ya es otro problema, pero centrándonos un poquito en revestimientos, fallo de adherencia mecánica, que es la que se genera porque hay una rugosidad, porque hay un cuelgue de ese mortero a través de la rugosidad del soporte y del propio material, y entonces aparecen unas bielas internas pequeñas que hacen que el material esté bien sostenido. Luego, lo que pasa es que hay una adherencia que es química, electroquímica, es decir, que haya una afinidad de ese material que estoy colocando, de ese mortero, de ese revestimiento, o de esa pieza a través de un ligante. Si estoy colocando un alicatado, pues tiene que tener una afinidad mediante el ligante, que tiene que ser afín al trasdos de la pieza y tiene que ser afín al soporte de la fábrica que sea, ¿no? Bien, pues cuando se pierden alguna de ellas, bien la rugosidad, bien esa capacidad de cuelgue por adherencia mecánica, o bien cuando hay un rechazo químico, por ejemplo, intento dar un revestimiento sobre un metal o sobre un plástico que no hay ni hay rugosidad ni hay a lo mejor afinidad electroquímica, pues aquello se desprende, es difícil que si no coloco una tela antes, un elemento de soporte, pues no, aquello se me desprende con mucha facilidad. Bien, efectos: pérdida, caída total o parcial, alicatado, revocos, y una vez que se caen entra el agua y el proceso se acelera y entonces los de al lado se siguen cayendo, etcétera, etcétera. Actuación: a veces las juntas, porque es la dilatación, los problemas de pandeo que se producen entre las piezas lo que hace que se caigan. Consolidación del soporte, reposición de sellados, hidrofugación, etcétera.
Bien, esto es en la interfase que hay entre el mortero y el soporte, pues se producen alteraciones porque hay tensiones en el mortero o porque hay pérdidas de afinidad en la interfase o porque hay manchas, etcétera. Consecuencias, pues estos desprendimientos que todos conocemos. Hay que decir, bueno, pues materiales antiguos, pues es más fácil que acaben siendo desprendidos, pero tiene que haber un fallo original siempre, porque si un mortero está bien hecho y está bien adherido, puede tener una vida larguísima, ¿no?, de muchas décadas. Incluso encontramos edificios con más de 100 años que tienen su mortero perfectamente adherido. Cuando hay un fallo original en el tipo de mortero o en la ejecución, pues suele empezar por ahí y al final acaba el desprendimiento. Bien, esto es corriente. Este es un caso típico, pues un edificio que tenía muy buen alicatado, pero estaba muy mal hecho el pegado. Había pocas juntas de ejecución, de dilatación. Las piezas estaban muy pegadas, casi no había, estaban a tope, pero muy a tope. Y luego el soporte era malo, entonces en cuanto empezó cayéndose alguna, el proceso fue avanzando y al final, bueno, este edificio estuvo 10 años vallado, que había desprendimientos en distintos sitios, pero había un proceso judicial en marcha. Al final pues hubo que tirar todo el alicatado y hacer un revoco monocapa para olvidarse de problemas. Bien, otro caso típico de desprendimiento de una fachada aplacada con piezas de mármol rojo Alicante, digamos atractivo en el momento de ejecución del edificio, pero que tenía un fallo, la piedra tenía un problema, y es que contiene unas juntas de arcillosas que con la acción del agua se pierden, entonces se rompe la piedra, se fractura espontáneamente y se cae. Además, por otro lado, había muy mala ejecución del soporte, tenía unos anclajes muy poco efectivos, y el trasdos, como veis, estaba muy abierto, muy irregular. Las piezas pandeaban porque eran muy pesadas, como veis aquí, se apoyan unas y otras y se acaban. Y empezaron estas roturas, empezaron desprendimientos y hubo que actuar. Además, como veis, toda la piedra fisurada. En algunos casos hubo que quitar todo el aplacado y sustituirlo por otro nuevo. Y desde luego este es un tipo de piedra que se usa mucho en pavimentación, pulida, en interiores es muy buena, pero al exterior tiene mucho riesgo, y entonces los arquitectos que lo diseñaron pues no tuvieron en cuenta o no supieron conocer eso previamente, y a los 7 años aquello empezó a fracasar. Bien, y luego está el ataque químico, que es normal, porque digamos la acción de la intemperie introduce factores agresivos, bien por el propio ambiente, por el agua y sobre todo por el contenido que contienen el vapor de la atmósfera, el agua de lluvia, etcétera, el agua del subsuelo, los procesos industriales, la contaminación, pero muchos, en todos aquellos que interviene el agua puede haber un potencial ataque químico, ¿no? Incluso la limpieza química genera unas consecuencias negativas, porque a veces introduce elementos que pueden alterar, pueden atacar, ¿no? Los animales, tenemos hoy día el caballo de batalla de las palomas, de las cigüeñas, quizá no tanto en fachadas como en cubiertas, pero se ha convertido en un verdadero problema, y en algunos edificios históricos, bueno, esto es tremendo, ¿no? Lo que está sucediendo. Mecanismos de acción en morteros por la sulfatación, la famosa estringita, que es muy expansiva y genera tensiones que rompen, la misma acción que las sales, que la helada, etc. La hidratación de óxidos libres, en el hormigón se da bastante, en los morteros, disolución de compuestos hidratados, y luego la acción agresiva de las aguas, ¿no?, y de otros líquidos posibles. Esta es un desprendimiento por esa expansión en el mortero debido a esa presencia de esas sales de tringita bueno, esto se ha dado a veces por el fallo de control de cementos importados, mal conservados, que han sido meteorizados, etcétera, etcétera. Nos ha dado bastante antes, ahora ya no tanto, porque el control es mejor, ¿no? En la piedra, pues hay muchas formas la piedra es muy sensible a todas las posibles acciones químicas.
La piedra que es porosa, que es bastante porosa, porque los granitos, los mármoles, etcétera, que tienen una porosidad aparente muy baja, inferior al 1%, pues tienen bastante poco riesgo. Sin embargo, ese mármol rojo Alicante tenía otro problema, esa rotura por disolución de la veta arcillosa. Pero lo que es el ataque químico generalmente se produce sobre piedras sedimentarias, sobre la caliza, las areniscas, ¿no? Son las más sensibles. Las cuarcitas, algunas cuarcitas, etc. Bien, acción de cloruros, bicarbonatación de calizas. Bueno, hay muchos problemas. Habla del mal de la piedra. El mal de la piedra son muchos males muy distintos, hay que conocerlos. Y en estos casos hay que ensayar la piedra, saber cómo es, mandársela a un laboratorio y que nos digan cuál es exactamente su contenido y sus riesgos. Efectos, agrietamientos, disgregación, formación de costra. Hay uno muy típico en las calizas, son las más corrientes, porque son las más usadas, es la sulfatación. La costra superficial se transforma en yeso, pero luego lo veremos, si me da tiempo. Actuación, consolidación, hidrofugación, protección. Esta es la acción sobre granitos. Los granitos son bastante buenos y, sin embargo, fijaros cómo una acción química del salpiqueo del agua, haciendo los animales, etcétera, pues puede provocar alteraciones con el paso del tiempo. Esta es la famosa sulfatación. Sobre las calizas se forma una costra de yeso, además sucia, porque, claro, esa sulfatación procede del hollín, de la contaminación que se adhiere sobre la piedra. Ese hollín contiene azufre, ese azufre por la acción del ambiente, la humedad del ambiente y algunos catalizadores que existen, se transforma en ácido sulfúrico que ataca directamente al carbonato cálcico y lo transforma en sulfato cálcico hidratado, que es el yeso. Entonces el yeso, si no queda bien adherido, se desprende, como veis aquí en estas costras que se han caído. Pero bueno, hay otras formas, cloritización, esta pérdida de a veces por estratos de la masa más sensible. Esto es un granito también alterado, es decir, que yo he hablado de los granitos que son muy buenos y, sin embargo, estamos viendo varios problemas. Esta es una arenización, lo que se llama caolinización de los granitos, es decir, una alteración que por el CO2 y el ambiente y la humedad, pues se pierde parte de la estructura y se arenizan y se disgregan, ¿no? Bueno, pues es minoritario, es decir, sucede en algunos casos con algunos tipos de granito, no siempre. Bueno, me parece que quedan dos tipos de lesiones. La corrosión electroquímica también es muy conocida, se da en los metales, me estoy refiriendo a materiales pétreos, pero también los metales sufren corrosión, también la madera por otras causas, pero bueno, no la incluyo porque es menos típica de fachadas. La corrosión electroquímica, pues las causas son muchas variantes de la corrosión, la superficie de metal no homogénea, la presencia de polvo, la presencia inicial de óxido, en metales con cristales de distinto potencial, lo que se llama corrosión galvánica o existencia de par galvánico, la aireación diferencial, unas zonas ocultas, otras zonas expuestas, etcétera. El picado de la gota de agua, donde cae una gota, la gota no se evapora fácilmente porque queda adherida por tensión superficial. Si la humedad del ambiente es alta, la gota queda ahí pegada y esa gota se empieza a producir un efecto pila en ese punto, y al final, con el paso del tiempo y las condiciones adecuadas, en esa gota se produce un picado de corrosión. Es una oxidación catalizada por agua, es decir, por un electrolito, que es el agua, que contiene alguna sustancia. Bueno, ya solo el agua es un electrolito de bajo carácter eléctrico, pero si lleva además algo de contaminación, pues peor. Efectos: la pérdida de masa, descamación, cambio de color. Hilaciones: no hay más posibilidades que limpiar y pasivar, es decir, proteger, que es lo que supuestamente no tenía ese metal. El efecto del picado, el efecto pila que se produce, el efecto de la corrosión galvánica, por ejemplo, pequeños elementos de hierro de anclaje sobre una chapa que es de cobre muy agresiva, esos anclajes se pierden porque son elementos muy delgados que al corroerse se desaparecen. Al revés, no. Si la chapa es de acero y tiene unos pequeños anclajes, en el supuesto de que fueran de cobre, no pasaría nada porque se produciría una corrosión muy localizada. Hay que tener en cuenta ese carácter para ver si en una fachada hay posibilidades de corrosión galvánica, es decir, si hay, por ejemplo, en cubierta cobre y luego abajo hay otros metales, pues el agua que arrastra sales de cobre es muy agresiva y produce corrosión en otros metales que pueda haber en la parte inferior de la fachada. Esos son temas que hay que controlar con esta tabla de caracteres electroquímicos. Bueno, y la corrosión química que nos encontramos muchas veces, pues es la típica del agua actuando sobre materiales no protegidos o malamente protegidos, que al cabo de unos cuantos ciclos, no demasiados, acaba desapareciendo a veces el material. Dejemos una lata de chapa sin proteger
en un ambiente agresivo, a la intemperie, y en poco tiempo desaparecerá esa lata porque tiene una chapa muy fina. Cuanto más gruesa sea la chapa es más difícil. Y esto nos encontramos porque en los balcones pues, se hacían estos rellenos sobre ese entramado de piezas de chapa de fundición o de acero, y al contener esa albañilería se cargaba de agua los elementos que estaban inmersos o empotrados en esa albañilería, pues iban sufriendo el proceso de corrosión oculta, porque no había aireación que pudiera ventilar la humedad, ¿no? Entonces, cuando descubrimos, quitamos la albañilería, desaparecen los elementos corroídos y hay que sustituirlos, ¿no? Bien, y finalmente quedaría una lesión, que es el ensuciamiento por contaminación. Es un problema que es fundamentalmente estético, pero que hoy día se actúa sobre él porque tiene unas repercusiones de tipo urbanístico, de tipo de imagen, etcétera, y se actúa pues al cabo de cierto tiempo, sobre todo en edificios monumentales, actuando sobre ellos para volverlos a sus condiciones más o menos originales. El problema es que la suciedad a veces genera de manera secundaria y de manera principal una agresión química, por ejemplo la sulfatación, con lo cual ya no solo es la agresión estética, sino también es la química. Bien, las causas son las partículas de la atmósfera, hollín fundamentalmente, ceniza, minerales, esporas. Lo más peligroso es la contaminación por tráfico urbano, es decir, el hollín que se genera sobre todo en los vehículos diésel, y hoy día los vehículos diésel se utilizan mucho, es la principal causa, más que hornos, más que calderas, más que etcétera. Pues es la contaminación por tráfico. Los mecanismos son, primero, deposición, transferencia de las partículas al soporte, a la fachada en este caso, por distintos procedimientos, no me voy a parar. Tienen que adherirse, esa contaminación tiene que adherirse, tiene que fijarse, porque si no se adhiere, el aire y el agua la arrastran y la quitan y lo limpian, entonces no hay problema. Pero cuando se adhieren por mecanismos de adherencia electroquímica, de tipo tensión superficial u otras, pues entonces ya empieza su acción, ¿no? Y su acumulación, y por tanto el proceso se agrava. El desarrollo es la tercera etapa. Estos son microporos donde se depositan las partículas. Esta sería una partícula gorda metálica. Esto es la partícula típica de hollín, es muy pequeñita, tiene menos de una micra, es muy esponjosa, entonces todo es pared, todo es superficie y todo es azufre, un contenido alto de azufre, que es muy agresivo. ¿Qué produce? Pues esto, yeso. Es decir, que la superficie, que era de una piedra dura, más o menos dura y resistente, se transforma en una costra que es con unos cristales de yeso, que si son, digamos, compactos como los de arriba, y aquello queda bien fijado, no hay problema, pero si son como abajo. Esto es obtenido del interior de la Catedral de Mallorca por efecto de los hogares que se hacían dentro y de los humos que se producían dentro, y el hollín y la ceniza que se producía dentro, pues se sulfataron las paredes. Entonces, en un control y un análisis que se hizo y una restauración, pues apareció esta costra con, como veis, los cristales una estructura muy liviana, muy porosa, y eso tiene tendencia a caerse. Es el proceso de formación de ácido sulfúrico que ataca la superficie. Esta sería la costra, esas costras se desprenden, y esto sería la imagen una microimagen de la piedra. La parte sana es esta negra con sus cristales, esta parte gris es la costra de yeso que está bien adherida, y esta de aquí arriba es la costra de hollín. Por tanto, a partir de aquí es un motor que va generando hacia adentro ese cambio químico y va creciendo la costra sobre el material sano original. Bien, luego hay agentes o factores que desarrollan el ensuciamiento, como son el viento, la lluvia batiente, etcétera. El agua limpia, pero también mancha. El viento arrastra la lluvia, hace que la lluvia choque contra la superficie, lave por unos sitios, en otros no lava. Esto es el factor de exposición de la ciudad de Valladolid. Es decir, las fachadas a suroeste son más expuestas, por tanto se lavan mejor, tienen menor sensibilidad al ensuciamiento. Cuando el agua escurre, llega a la fachada y luego escurre, pues se producen arrastres y lavados, como aquí. Esto es bastante, digamos, inaceptable en el punto de vista de la imagen de una fachada. Bueno, o bien se limpia o bien se dota de vierteaguas adecuados con goterones, o se canaliza el agua, pero esta caída pues altera
demasiado y por tanto digamos que no podría ser válido, ¿no? en una imagen urbana que se pretende ser correcta. Hay lavados limpios y lavados sucios, arrastre de escorreduras que ensucian la fachada, al contrario que estas, se puede producir el efecto contrario. Bien, otros factores son la porosidad y la rugosidad. La rugosidad hace que se deposite más suciedad, cuanto más rugoso es la textura superficial. La porosidad también actúa absorbiendo agua, más o menos agua. Y luego, pues el color también tiene su influencia. Y si observáis aquí, el mortero, más o menos de color blanco, se ve muy manchado, hay escorreduras. Sin embargo, este ladrillo, esta fábrica, que está igualmente sucia, por el efecto del color, por el efecto de las juntas, hace que se disimule, que un poco se enmascare esa suciedad y no se aprecia tanto. Por tanto, en la imagen del ensuciamiento actúan también factores de tipo, digamos, subjetivo, como es el color, como es la textura, etc. Bien, y luego la forma y la composición general de la fachada van a tener también bastante influencia. Esta es la Catedral de Valladolid, veis cómo está esta zona de baja, que está muy protegida, no le llega el agua, entonces se ensucia, aquí había tráfico, ahora se ha limitado el tráfico, se ha limpiado y ya queda todo más o menos limpio. Las partes altas, muy expuestas al agua viento, pues están más limpias, como veis. Es decir, el efecto del ensuciamiento es muy variable en función de las condiciones del ambiente y del propio edificio. Las fachadas se lavan, si están expuestas de esta manera, pues el perímetro, digamos, la parte superior y los laterales les llega más el agua de la lluvia y el viento, las partes centrales, en una especie de parábola, pues se quedan más sucias. Bueno, esto se comprueba viendo lo que sucede en distintos edificios. La posición de los planos hace que sean más o menos sensibles al ensuciamiento. Los planos expuestos se lavan mejor, los planos invertidos y no expuestos se lavan peor. Y bueno, aquí una comparativa de distintos materiales. El mortero se comporta bastante bien, igual que el ladrillo, se ensucia homogéneamente o no se aprecia tanto. Sin embargo, elementos de hormigón, que son más impermeables, pero que son rugosos, captan suciedad, pero luego se lavan. Entonces la imagen es un poco más irregular y por tanto menos atractiva. Por tanto, según la selección de la rugosidad, del tipo y del color del material, podemos actuar. Luego, la existencia de mucha rugosidad, de muchos entrantes y salientes, también es muy peligrosa. Está el ensuciamiento biológico, no tenemos mucho tiempo, lo voy a dejar. Problemas de verdín, problemas de hongos, de formación de musgo, de formación de ramas. Cuando hay humedad, todo esto se acelera. La imagen de los hongos, que parece suciedad, pero no es suciedad, son hongos que tienen este color. Es una zona que no hay tráfico, que no hay nada, y sin embargo está negra. ¿Por qué? Porque son contaminación biológica. Bien, efecto, pues no solamente son estéticos, sino que la contaminación biológica tiene un efecto, digamos, mecánico, alterando el sustrato, enraizando, metiéndose en las juntas. Aquí observáis una zona lavada, esto sí que es contaminación por hollín, la fachada, y sin embargo esto que parece negro es que hay contaminación vegetal, es decir, hay crecimiento vegetal que atrapa la suciedad, y sin embargo es una zona muy expuesta y muy bien lavada. Como veis, está bastante blanca porque le da el agua directamente, y sin embargo por la presencia de esa contaminación vegetal aparece la suciedad. Bueno, formación de manchas de hongos, no me voy a parar. Y algunos criterios y técnicas de intervención muy brevemente, porque creo que me quedará un minuto o dos. Pues es la acción de reposición cuando hay pérdida material, cuando hay alteración de la capa superficial. Lo mejor es sanear, lo mejor es eliminar la capa, introducir elementos, por ejemplo, de soporte, y armar, una palabra, y rehacer el revestimiento, colocar una capa superficial de material, que incluso puede ser falsa, como veis aquí, son chapas de ladrillo colocados en un soporte de mortero, a su vez armado. Bueno, hay muchas opciones de este tipo. Rehacer chapas de piezas con el mismo material, eliminar ladrillos y sustituirlos por piezas similares, haciéndolo de tal manera que haya una cierta entonación. Porque claro, si sustituimos una parte y queda de un color y la parte antigua queda de otro, después de 20 años aquello se igualará por la contaminación y por la meteorización, pero al principio se notará mucho. Hay que procurar, digamos, utilizar ladrillos de distintos tonos para...
El armado, la utilización de prótesis en las técnicas modernas se utiliza mucho, ¿no? Eliminar la parte superficial, hacer un armado y colocar un mortero de restauración hecho a partir de polvo de los materiales, ligados con resinas, y generar una imagen similar de reposición, aunque generalmente se intenta que se sepa aquellas partes que están restauradas, es decir, no falsear, no intentar disimular lo que es nuevo, sino que se sepa que se ha hecho una actuación, que se ha hecho una reposición, que se ha hecho una sustitución, pero, digamos, volver a rehacer el material para que no se siga corroyendo y deteriorando. Reposición de morteros, de revocos. Ya se pueden armar con facilidad para hacerlos más resistentes y más durables, tal como se hacían en la antigüedad. Como veis aquí, un mortero de 200 años pues está ahí perfectamente, únicamente se está saneando superficialmente y pintando. Reposición de cornisas, que a veces están muy afectadas por el agua, se eliminan las antiguas láminas impermeabilizantes que han fallado, se rehacen, se protegen con protectores metálicos, bimbeles, virteaguas. Aquel balcón que vimos pues se rehace, se repone, se sustituye, en fin. En aquel material que se estaba desprendiendo de la fachada, que aquellas piedras, pues hubo que, digamos, coser 8.000 piedras con dos taladros Hilti, con dos pasadores, con dos bulones de este tipo por piedra. Se colocaron vierteaguas que no los tenía, entonces el agua entraba por la piedra y por detrás, por el trasdós, entonces disolvía aquella junta que os decía arcillosa, y luego se hizo una protección exterior con una malla de fibra de vidrio armada con un material de resina, es una resina transparente, entonces ahora toda la piedra está protegida, de tal manera que el agua no le afecta, no puede entrar por detrás. Y bueno, esta resina era, digamos, de poro abierto para posibles formaciones de humedad que no se queden atrapadas por la impermeabilidad del material, pero sí garantizamos que no entre el agua líquida. Hubo partes que hubo que rehacer totalmente, sustituir la piedra y colgarla bien, claro. Bien, limpieza de fachadas, hay muchas técnicas, no me voy a parar, la tenéis en los apuntes. Hoy día se utiliza mucho el lavado y los microabrasivos lanzados. Afortunadamente ya no se utiliza la arena, se utilizan otros que son más blandos, más controlados, polvo de materiales inorgánicos o de cáscaras de semillas, y tienen bastante buenos resultados. Pero la típica sigue siendo el lavado a más o menos presión, a veces sin simple chorro pulverizado con un cepillo. Eso permite limpiar pequeñas zonas, obviamente. Como en este caso de esta pequeña iglesia de Valladolid, de las Angustias, se hizo a mano, luego se dio una patinación para darle una entonación, porque claro, los antiguos siempre patinaban, nunca dejaban el material blanco expuesto, la caliza, siempre le daban un protector que además le daba una cierta entonación. Aquí se hizo igual, y para darle un tono más rojizo, más ocre, pero se limpió a mano porque se podía. Hay veces que no se puede y hay que ir con abrasivos o con chorro de agua. Y luego hay otras técnicas que son más puntuales para elementos muy singulares, como son las pastas absorbentes, que se colocan con humedad y esa absorbe, y contienen materiales especiales que absorben la suciedad, los iones de la suciedad, los dejan en esa especie de masa que se ha colocado y que luego se desprende y queda el material sano, como veis aquí, ¿no? El material limpio. Microchorro, ya termino. El vidrio, el chorro habrá sido con vidrio controlado en tamaños. Si yo quiero más abrasión, le utilizo restos de vidrio más abrasivos, con más aristas, y si no, utilizo bolitas más redondeadas. Sobre todo lo importante es que se controle, porque si no aparecen, como antiguamente con la arena, pues estas marcas de erosión debidas al chorro. Esta es una mezcla de abrasivo de arena, pero lanzado con agua, lo cual ablanda el proceso. Aquí se hizo así, de tal manera que no fuera demasiado agresivo, pero que fuera muy efectivo. Se limpió y bueno, pues dio bastante buen resultado sin alterar demasiado la piedra. Y finalmente, yo creo que esto es lo último, es el láser como técnica muy puntual. Se está intentando
que mejore su rendimiento, porque claro, estos son disparos pequeños en una zona que exactamente eliminan la costra, la cantidad que yo quiero que elimine, la profundidad que yo quiero, sin alterar para nada el sustrato, ni siquiera las antiguas pátinas que podían existir. Lo que pasa es que claro, esto es muy lento y sobre todo si hay que llevarlo arriba a un edificio, a la parte superior, pues tiene muchas pérdidas. Y entonces, bueno, pues se trata de hacer máquinas más pequeñas, aparatos más pequeños que yo pueda subir a cornisa y pueda actuar con más eficiencia. Bueno, se han hecho algunas experiencias. En Valladolid hay un centro de aplicaciones del láser, en un parque industrial, y se están estudiando todo este tema, que sirve muy bien para pequeños edificios, para estatua, para columnas, como veis aquí. Tal. Bueno, y ultrasonidos, es decir, hay distintas técnicas para limpieza. Microchorro de arena y ultrasonidos que también son muy puntuales. Disculpadme que me he alargado un poquito. Bueno.